Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 20 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y nos vamos a recorrer el Laudato Si, la casa común, este planeta Tierra. Vayamos hacia el año 840, el rey Edmundo de Nuremberg, en Alemania, que fiel a la corona, pero fiel a la corona del rey para nosotros en nuestro momento Jesús, pero Dios en su majestad, primero que todo, y sobre el reino de la tierra misma, pero respetando la dignidad humana. Y como dignatario se dignó defender los más pobres, los más humildes, los más desfavorecidos por la monarquía. Y ello llevó a insatisfacción de otros en su reinado. Similar nos lo presenta en el libro de los Macabeos, en el primero, y vayamos a Antioquía quizá para la pregunta, el origen del nombre Antíoco Epífanes, hijo de su padre Antíoco, que se salió de Casillas y sacó a la comunidad de Casillas también, y sacó a la comunidad creyente de Casillas, ya hablando en la antigua alianza, para hacer alianzas con los Baales, con los gentiles, con los dioses de otras comunidades, incluso movidos por mismos israelitas. Al interior se amotinaron. No todos los judíos eran malos, no todos los judíos eran buenos, había de todo un poquito. En el Salmo 119 le rogamos al Señor que nos permita conocer sus decretos para poder orientar los decretos humanos. Y allí volvemos a Jericó con el Evangelio de San Lucas, el ciego de Jericó a las orillas del camino cuando pasaba Jesús con la multitud que le seguía, sus discípulos y algunos más cercanos. Y aquí hay un acto del talento de este ciego que había perdido la vista. Y es escuchar, conectarse con los sentidos porque no podía ver, pero sí por el oído, más cercano a la fe. Y si ha de ver otro talento, la ceguera de él era física, no tanto interior, ni mental y quizá no espiritual, porque sale reconociendo al Hijo de David y glorificando y cantando la multitud de alabanzas. Vamos a meditar en la palabra, pongámonos en manos del Espíritu Santo con la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios en el corazón. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 15.
41 al 43, 54 al 57, 62 al 64. En aquellos días brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Por entonces hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar la legislación gentil y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la humildad nacional, la unidad para todos los súbditos, obligando a todos a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar una ara sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza y el que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
mis seres amados. Tenemos hoy un ciclo de vida de conversión que se puede ver desde Antigua, con la alianza que tenía el pueblo de Israel en el imperio de Antíoco, como también otros que se alejaban de la ley divina, de la ley de Dios, de la ley proclamada por los profetas, e incidían tanto cuando llegaban otras culturas. Aquí se mencionan los griegos en el texto de los Macabeos, que en esa idolatría con falsos dioses, dioses falsos, dioses de piedra, de metal, incluso dioses de la misma naturaleza, de la creación, adorando la criatura. Y eso lleva a que se tengan prácticas, costumbres, tradiciones que son perversas, que son no sacras, no sagradas, son profanas ante la ley de Dios, ante el mandato. Pero esto no es extraño en las periferias, en las afueras, en los contornos, que vincula ese mundo interior del pueblo de Israel, pueblo elegido, con otros mundos exteriores, de seres que teniendo que relacionarse comercialmente, políticamente, religiosamente, influían sobre el pueblo elegido. Y ahí se ve la división al interior, unos todavía creyendo en Elohim, creyéndole a Dios y creando con Dios, pero otros con dudas, con cegueras, con distracciones. Ahí están en intermedio. Y hay otros que se declaran en un activismo contra Dios y en favor de estas herejías, de estas alevosías contra Dios, de esta rebeldía humana. Se ve entonces un perfil de degeneración en degeneración en degeneración. No todo es perfecto. Hay esa tendencia natural al pecado, a hacer lo que no es el bien. Y más que representado en ese emperador, fue lo que fue jalando de las comunidades, incluso creyentes, temerosas de Dios, temerosas de los mandatos de Dios, y viene la profanación de la ley de Dios para hacer decretos falsos, a la idea, a la ideología de un rey, al estilo y la manera de un pequeño grupo, élite, y generando zonas de confort para ellos, por encima de las leyes divinas, las leyes de la creación y las leyes de la unidad, proclamando una falsa alianza. De eso hay que cuidarnos, seres amados, la Asamblea Santa de Dios, siempre firme, unidos al Salmo 119. Permite, Señor, poder contemplar tus mandatos. Los mandatos de Dios son eternos, son estables, son justos, y de allí derivan los mandatos para la humanidad, para la sociedad, para la comunidad. Y eso va al interior de cada hogar, en la unidad familiar que se pretende, en esa congregación de todos los seres diversos. Ayer se meditaba en los talentos distintos, pero que todos suplementan en la obra de Dios, la obra perfecta del Padre, la creación.
Y llegando ahí al Evangelio en San Lucas, se ve lo mismo de estas de generaciones en de generaciones en de generaciones. Si va una caravana con Jesús, pues habrán seguidores. Habrá otros más cercanos, los discípulos, y allí entre ellos el discípulo amado. Tú, ser amado, tu padre y tu madre, pequeñas familias, grupos que iban siguiendo a Jesús, por hacer la abstracción del momento hace 2023 años al día de hoy, que nos vincula con la pregunta que hace el ciego, en la aportación que hace nuestro hermano Wilson Tamayo, es Bartimeo, por el evangelista San Marcos, que significa hijo de Timeo. Y son varias cegueras de las que se hablan en la Sagrada Escritura. Saulo también mencionaba a Wilson Tamayo. La ceguera de Saulo era para provocarla físicamente y hacer que volviera a recuperar la luz interior. Este ciego Bartimeo estaba ciego por fuera, pero al interior había cierta luz, por lo menos los sentidos lo tenían conectado. Escuchaba la bulla, el paso de las gentes, múltiples actitudes. Pero lo más hermoso del texto es cómo Jesús, acallando todos esos sonidos, ruidos, disturbios, se detiene en la caravana y ve que alguien lo llama, lo ve con el corazón, por la fe. Podrá decirse, lo escucha, claro. Los gritos de Bartimeo, Señor, después de que le han dicho que es Jesús Nazareno, hijo de David, creía en Dios. Y ahora viene la declaración de fe, le creía a Dios. Y Jesús respetando esa libertad en cada ser, pero movido en misericordia, en ese amor infinito y en santidad, le pregunta humildemente, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy nos lo dice a cada uno de nosotros, seres amados. ¿Qué quieres que haga por ti? Se reitera, ayer se mencionaba en los talentos. Descubrir ese talento interior. Bartimeo, a pesar de sus limitaciones, no pedía nada físico para sí, nada material. No pedía limosna, que era lo que usualmente hacía ahí a la orilla. Jesús salió a la periferia, o sea, salió del centro de actuación. Y aquí es, seres amados, impresionante tratar de leer de las actitudes de Cristo, de los sentimientos de Cristo y el pensamiento de Cristo, cómo va generando un propio estilo de salvación, más que de redención, más que de sanación física. Es por la fe, va al corazón. Cuando Él le pide que haz que pueda volver a ver, podría interpretarse que había perdido la vista. La tradición cristiana y de los libros sagrados, y aún en libros apócrifos hablan de Israel, sujeto estos territorios a fuertes vientos en el desierto. Sufrían muchas cegueras por el polvo, por la arena. Lo ha compartido en algún momento Fabio Giraldo, presbítero de la diócesis de Marinilla en Antioquia. La diócesis en la capilla de los hermanos dedicados a la formación en Cristo, pero la diócesis del oriente antioqueño, que recoge este pueblo Marinilla y otros, ya que se cita para darle contexto. Pero volviendo al texto, en esa pregunta de Jesús, sale de sí
toda la intención de salvar lo que es lo primero, ir a lo espiritual. Y ahí es donde viene la respuesta maravillosa de este ciego. Recobrar la vista. Y podría ser en 3 momentos, 3 dimensiones, 3 escenarios. En la profundidad del corazón, la ceguera espiritual. En la mente, una ceguera intelectual, el conocimiento, la información, la comunicación. Y en la corteza o en la capa o en la esfera superficial, la sanación física de los ojos. Pero en ese recorrer, ese mundo interior del ser, porque Jesús conoce los corazones, espera que reaccionen en lo profundo y se va acercando más. Por eso Jesús al final dice, tu fe te ha salvado. Algunos dicen te ha curado, pero es del alma. Ya esa fe, movida por la razón, puede influir sobre la acción, sobre el cuerpo, para reincorporarlo a la comunidad, para devolver ya de vuelta su dignidad humana, sea restituido en la condición humana con el resto de las comunidades. Y da una lección también en caridad, en fraternidad, en humildad. Por la misma Jornada Mundial de los Pobres se puede asociar la relación allí que meditaba ayer con el Papa Francisco para hoy en la iglesia. Todos caminantes en la iglesia, pero unos apabullando, haciéndose dueños de Dios, haciéndose un grupo selecto, un grupo elegido, y hay dentro de ellos debilidades. Esas son las divisiones del cisma, los cismáticos estos con las herejías, que venía desde la antigua con Macabeos. Mire que el pueblo siempre ha sido rebelde y siempre ha habido dentro de sí buscando intereses particulares, la apostasía, negando a Dios, alejándose de Dios, como también hubo el traidor aquel por unas monedas. Es muy llamativo en ese Antiguo Testamento el 15 de diciembre, que hacían esa conmemoración profana. Para nosotros en nuestra fe, el 15 de diciembre empezamos la novena de aguinaldo. Y la novena, pero el aguinaldo de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación, que el comercio la ha tocado para profanarla. Debemos cuidar mucho de nuestras fiestas sagradas, que no la volvamos feria, no la volvamos mercado. El celo por la casa lo devora. Recuerden el Señor cuando con el látigo expulsó los mercaderes. Lo decía aún desde niño, en la película de Jesús, María y José, el niño. Jesús, cuando le decía a los mismos doctores de la ley que ahí estaba Caifás, esto no es un templo, esto es un mercado. Le pusieron un techo a interrumpir la obra majestuosa, la bóveda celeste, la creación que ha hecho el Padre. Y esta es la casa de mi Padre. Y aquí en el corazón está el templo de mi Padre, consagrado. Debemos ser fieles a ellos, seres amados. Tener la luz del sol de justicia en el corazón que ilumine ese pesebre interior, Jesús, María y José. El Jesús el Nazareno, claro, de Belén, ahí en el oriente, que nos oriente, nos dé vida, nos dé gozo, ese gaudete, y nos dé la plenitud. ¿Qué más se podría esperar, seres amados? Hay un ejercicio que convoca esta actividad desde ayer, en deuda con todos seres amados, cada uno, hacer ese examen de conciencia para ver realmente qué talento somos siendo. Como decía Pedro Justo Berrío, el talento eres tú, ser amado. Talentos sí pueden llegar, pero
vienen desde el corazón, irradian en la razón y luego por la acción, no al revés. Si se quiere hacer el cambio, la transformación afuera, afectar las condiciones afuera, hay que respetar que primero Jesús obra sobrenaturalmente. Cuando Dios quiere, cualquier ángel puede, si hay fe, si hay devoción, o cualquier santo puede, si hay confianza en Dios, más que en el santo. El santo es un intermediario en la cadena celestial. También meditaba Javier Martín de Franciscanos de María en la Sagrada Eucaristía. Los santos siguen obrando desde el cielo, desde el reino de los cielos. Carlos Yepes también en Amén Comunicaciones decía algo similar. Más la fuerza de ellos desde allá después de esta vida. Siguen obrando por las almas purgantes y por nosotros las almas peregrinantes. Por eso empezar el camino de vida eterna desde ya, para seguir tejiendo la escala del purgatorio y la escala final del reino de los cielos. Todos son procesos. Dios nos conceda la gracia no de llegar primero, sino de saber llegar de la mano de Jesús, María y José. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.